Ustedes deben estar viendo en la pantalla Sí, se ve perfectamente la presentación. entonces ahí damos pues la bienvenida. Y este es el tema: perspectivas del desarrollo de un ferrocarril uniendo los dos océanos, Atlántico y Pacífico, para beneficio de Antioquia, Colombia y América. Ignacio no necesita presentación, es el ingeniero civil de la Universidad Nacional. Nos honra con su presencia en el grupo. Entonces, ahí lo tenemos. En ese momento creo que estaba recibiendo un premio de una entidad de los muchos que ha recibido. El protocolo de la reunión será entonces la introducción, que es la que estamos haciendo. Luego viene la exposición de doctor Ignacio y abrimos el foro para luego concluir el foro. Saludamos a Luis Javier, quien acaba de entrar. Vamos entonces ya a dejar de compartir para que pueda compartir el... Buenas tardes. Adelante ya, doctor, si quiere compartir sus... Ya están viendo en pantalla. Lo estamos viendo en pantalla todavía. Perspectiva de desarrollo de un ferrocarril uniendo los dos océanos. ¿Correcto? ¿La ven? No. Todavía no. Comparta ahí, doctor, ya. Era que estaba. Dele a compartir. Doctor Ricardo. Doctor Ignacio, dele a compartir. ¿No la ven? La mano derecha arriba se comparte. Pero ya la ven. Se ve. Y ayer como entramos de base. Ahí la están viendo. Ya no, doctor. Tiene que abrir su presentación, darle compartir. Oh, ya la hice. Pero vamos a hacerla otra vez. Compartir. Mientras el doctor Ignacio pone la presentación, contémosle al doctor Augusto que es que Colombia creo que es uno de los 2 países del mundo que tiene hoy menos ferrocarriles que hace 50 años. Sí. Ya, a ver. Sí, eso ya lo oí porque hubo una charla hace tiempo y lo recuerdo. Que había mucho menos ferrocarril. Se apostó todo por las carreteras. ¿Sí? Ya se ve. Porque ya... Pero hay mucho interés en los ferrocarriles y en eso tiene mucho que decir el doctor Ignacio. Bueno, pero entonces... ¿Sí? Ahí está, ya lo vimos. Ahora sí. ¿Sí la ven? Sí, ya se ve. Bueno. Voy a poner pantalla grande. Ahí la ven. Perfecto. Bueno. Perspectivas de desarrollo
un ferrocarril uniendo los dos océanos. Ignacio Peláez Restrepo. Abrir 10. Primero que todo, saludarlos a todos los del grupo de ética civil. Y para ese grupo expreso que soy ingeniero civil y gracias a Dios, durante mis 60 años de ejercicio de la ingeniería civil, tuve la oportunidad de repartir el tiempo por ahí unos 15 años en carreteras, entre ellas la carretera de Medellín a Puerto Triunfo, lo que llaman autopista, y la troncal hasta Sincelejo. Luego trabajé en la construcción del aeropuerto José María Córdoba como interventor técnico de la parte de pistas y el terminal aéreo y vías de acceso. Y en los últimos 25 años fui el director de la interventoría del Metro de Medellín, en lo que es la obra civil. Y entonces para mí es muy satisfactorio que todas las obras en que participé dentro de la firma de ingenieros de Integral, Dios nos dio el gusto de verlas terminadas y operando. Y cada persona que usa esos sistemas, para mí es una alegría, porque la finalidad de las obras de ingeniería es el bienestar de la gente y que use esas obras para agilizar su vida, su tiempo de transporte. O sea que esta conferencia la voy a llevar de la siguiente manera. ¿Dónde estamos en el mundo con el tema de los ferrocarriles? Aquí vemos a la izquierda lo que es Europa, lo que es Estados Unidos y lo que es, digamos, Sudamérica. Vemos que en Colombia no hay nada. Vemos que en África no hay nada y que en esta parte septentrional, digamos, del Ecuador no existe nada. En Colombia un puntico, no más. Pero en Ecuador y Perú, o sea que esta zona está baldía totalmente. Eso nos trae a nosotros la gran pregunta. ¿Qué ha pasado entonces para nosotros? Aquí hay un cuadro donde muestro los 15 países que tienen mayor ferrocarril. Estados Unidos cerca de 300.000 y este grupo que llamo el grupo de los 20.000, desde 20.000 kilómetros hacia arriba, que Italia, México, Sudáfrica, todos. Colombia está en el puesto 72 con 2.000 kilómetros, pero esos 2.000 kilómetros apenas hay unos 500 en servicio. Los otros 1.500 están abandonados. O sea que es muy triste que Colombia con este valor esté 72, yo creo que está más atrás. Y aquí vemos cómo varían los kilómetros con los países. O sea, Estados Unidos tiene el ferrocarril que suman los de China, los de Rusia y los de Canadá. En los habitantes no es el más grande, es un pequeño. O sea que el factor de kilómetros de ferrocarril dividido por los habitantes es un factor altísimo. China e India tienen grandes volúmenes de habitantes cuando sus vías son cortas, por eso esos trenes son tuquios de gente. Y con el área, comparado con el área, Estados Unidos no es el más grande es Rusia, pero Estados Unidos, China, Canadá, Australia y Brasil son muy similares. Esta es la torta que muestra que Estados Unidos y el azul les lleva ventaja a todos. Aquí hay un cuadro que muestra que en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en Colombia, tanto el transporte de carreteras como el de ferrocarril y como el fluvial se mantenían una proporción muy pareja. Pero 10 años después, los ferrocarriles y el río fluvial
empezaron a bajar estrepitosamente hasta 1985, todo, tanto los dos, y creció enormemente el transporte por carretera. O sea que hay un gran desnivel y esto se conserva todavía en el 2025, es lo mismo. O sea que estamos en una desproporción gigante con los transportes y eso hay que arreglarlo. Están viendo solamente una diapositiva, ¿cierto? Estamos viendo una diapositiva. Sí, señor. Una sola. Sí. Vamos a ver una Sí, historia. señor. Vamos a ver una historia para comprender lo que ha pasado. La noticia de la construcción de los primeros ferrocarriles en Europa y en los Estados Unidos al final de la década de los años 20 del siglo XIX no tardó en llegar a nuestro territorio. Esas noticias en las primerías de su vida, el libertador Simón Bolívar soñó con un istmo de Panamá cortado por una vía acuática o un ferrocarril, sistema que no alcanzó a conocer, pues murió en 1830, cuando coincidencialmente en 1830 fue la primera ruta entre Londres a Liverpool. Y eso Bolívar alcanzó a decirle al ministerio y viajaron a Panamá y vieron que eso era enormemente difícil, casi que imposible. Esa zona de Panamá y el informe se quedó engavetado. En el periodo republicano ya, estaba transado en disputas internas y rodeado de miseria, no se ocupó seriamente del tema de los ferrocarriles, sino hasta cuando autorizó el contrato para unir dos mares por Panamá en mayo de 1847, o sea, 17 años después. Solamente se habían dictado dos leyes, la ley 25 de 1835, en la cual se concedió una franquicia a los cantones de Panamá y Portobello que pertenecen a Colombia, buscando un constructor para el ferrocarril interoceánico. Y la ley 29 del 29 de mayo de 1836, mediante la cual se concedieron privilegios y regalías especiales a quien construya o explote un camino de rieles entre la ciudad de Panamá y la desembocadura del río Chagres. Eso era porque era imposible. Y en 1835 y 36, los franceses aceptaron eso y vinieron a intentar hacer ese ferrocarril y no pudieron por la inclemencia de eso, hasta que Estados Unidos se dio cuenta de eso y dio la orden de construirlo. Por eso hay que hacer en la historia un recuento. ¿Qué era el Pacífico? Vasco Núñez de Balboa fue un adelantado explorador, gobernante y conquistador español. El primer europeo en divisar el Océano Pacífico desde el acantilado de su costa oriental en septiembre de 1513. Y fue el primero en tomar posesión de esas tierras y el primer europeo en haber fundado una ciudad estable en el mundo nuevo, en diciembre de 1510, que llamó Santa María la Antigua del Darién, que queda en Colombia. O sea que en esa época en que Balboa estuvo, que entre 1510 y 1519, que murió, estuvo por todo el Golfo de Urabá, conociendo todo eso y buscando la ruta para llegar a ese mar, que le habían dicho los indígenas, que habían insinuado que había otro gran lago al otro lado. Posteriormente, en la historia, el primer gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera se desarrolló en la República
de la Nueva Granada entre abril de 1845 y 1849, ojo la fecha, cuando se ejecutaron los contratos de concesión de Colombia, que en el estado de Panamá se construyera un ferrocarril. Esa concesión se le dieron a los Estados Unidos, y Estados Unidos obligó a todos sus ingenieros a construir ese ferrocarril, así se murieran todas las personas. Y los trabajadores eran de Haití, de Jamaica, de México, de Colombia, de todo Centroamérica y del Caribe. Y lograron hacer eso. Este señor Mosquera, apoderado, el gran general, fue un militar, diplomático, estadista colombiano, y fue presidente 4 veces, entre 1845 y 1849, entre el 61 y el 63, entre el 62 y 64, y entre 66 y 67. O sea que hay un general que manejó esa situación con Panamá, y de ahí viene el que un ferrocarril de Panamá que en 1850, cuando él estaba de gobernador o de presidente, se construyó el ferrocarril entre 1850 y 1855, o sea, aquí en la parte central de Panamá, acá. ¿Qué pasa con ese sitio? Estados Unidos y muchas inteligencias de esa época se dieron cuenta que el sitio de Panamá era un sitio estratégico para el transporte entre Europa y América, y pasar al lado de occidente de los Estados Unidos, o de Australia y de China, y Japón, podían pasar por ahí para ir a Europa, sin darle la vuelta por aquí, por el Estrecho de Magallanes, que tenían los barcos en esa época hacer este recorrido rodeando a Sudamérica para poder pasar. Y ese se dieron cuenta en 1850, y el ferrocarril tuvo que iniciarse. En la República de Colombia, en el estado de Panamá, el ferrocarril de Panamá es la línea ferroviaria que une el Océano Atlántico con el Océano Pacífico a través de Panamá, en América Central. Pero ese Panamá era de Colombia. Sus inicios se remontan a los años de 1848, cuando estaba Mosquera, cuando en las costas oeste de los Estados Unidos, especialmente en California, se descubren grandes cantidades de oro que se conoce como la fiebre del oro en California, que da como resultado una ola de exploradores e inmigrantes de todo el mundo a California en busca de bonanza. Y que en esa época, en la construcción, pasaba la gente como está pasando por el Darién. Se iban en barcos y se atravesaban todo Panamá, del Atlántico al Pacífico, para coger embarcaciones para ir a California. O sea que se hizo un caminadero de inmigrantes y de asaltadores. La historia cuenta que eso era peligroso porque aparecieron, obviamente, como en el Darién, las personas que no que respetan a los otros. Ahora, ese ferrocarril abrir sus puertas en 1855, o sea que llevaban 5 años, se denominó ferrocarril interoceánico, porque era entre 2 océanos, que más tarde fue descrito como el primer ferrocarril transcontinental de Colombia, que cambiaría el transporte en el mundo. Y eso era de Colombia, y con la concesión le daban unos billeticos a Colombia. Eso no lo dejó nada. Ni los gobernantes se preocupaban por salir de Bogotá para ir allá. Ni ninguno de nosotros iba allá. Eso fue digamos, un engaño. Y aquí está ese ferrocarril. Aquí vemos abajo Panamá. Y de ahí empieza el ferrocarril, lo voy a seguir aquí, ferrocarril, que Corozal, Miraflores, Pedro Miguel, El Paraíso, La Culebra, el Emperador, y sigue así todo esto muy pegado del
Changres, que después se convertiría en el Canal de Panamá. Y aquí llegaba hasta la parte de Monkey Hill. Y ahí estaba el Atlántico. O sea que en Colombia se hizo el primer ferrocarril interoceánico. Increíble, pero no le dejaba nada a Colombia. Entonces digamos que en enero de 1855, en la Culebra, la cúspide o la parte más alta y divisoria continental de las Américas en esa región, fue alcanzado desde el lado del Atlántico, desde Colón, con unas 37 millas, no más, 57 kilómetros del Atlántico hacia el sur, de rieles colocados. Y para el 27 de enero de 1855, una segunda brigada, trabajando en condiciones menos difíciles, completó 11 millas, 18 kilómetros de rieles desde Panamá hasta la cúspide, o sea, del sur hacia el norte. Y en la cúspide se encontraron los dos frentes. Al día siguiente, la primera locomotora transitó de mar a mar. En el momento de la terminación, la ruta se extendía 48 millas, 77 kilómetros. Es como desde aquí a Barbosa. Es que hoy de Bogotá a Zipaquirá, esa es la distancia, 77 kilómetros, eso no es nada. Con un nivel máximo de 1,2% de ferrocarril, o sea, plano prácticamente. El nivel de la cúspide era de unos 28 metros sobre el Atlántico, 78 metros sobre el Atlántico y 73 metros encima del Pacífico. O sea que el Pacífico es más alto que el Atlántico. Por eso ese desnivel los preocupó mucho, porque los dos mares no son parejos, y eso da lugar a las esclusas del canal actual. O sea que el ferrocarril fue programado como la maravilla de la ingeniería de esa época, y era en Colombia, y no habían, ni siquiera los dirigentes habían estado allá. Originalmente el ferrocarril de Panamá tenía un ancho de 1,52. En su reconstrucción en el año 2000, o sea, hace 25 años, fue cambiado a 1,435, que es el ancho internacional o el ancho estándar, para que se pudiera utilizar el material rodante de la trocha estándar, que es el 95% de los equipos construidos en el mundo, y que es como el metro de Medellín, ese tiene el ancho, y como el Cerrejón en La Guajira. El original fue elegido por ser habitual en el sur de los Estados Unidos antes de la conversión al estándar, después de la guerra civil que tuvieron ellos. Pero miremos, este es el afiche que salió en 1855, ferrocarril de Panamá, pero de Colombia, repito. El domingo 28 de enero de 1855 se inauguró el ferrocarril de Panamá. Ahí está la foto de la locomotora y la foto de los vagones. Entonces, digo yo, la separación de Panamá de Colombia se dio el 3 de noviembre de 1905, o sea, 50 años después de que tuvo el ferrocarril de Panamá. Eso es increíble. Y a nosotros nos cogió en 1903, después de la guerra de los 1000 días, o sea, de los 3 años, del año 1900 a 1903. Y se desencadenó la proclamación de la República de Panamá. Yo digo que para la historiografía panameña, la proclamación de la República de Panamá fue un resultado de un proceso nacionalista y otomista que se vino construyendo desde el siglo XVIII y que concluyó con la separación de Panamá de Colombia. Por el otro lado, para la historiografía de Colombia, la secesión de Panamá constituye un grave atentado contra la integridad política y territorial de Colombia, que fue ideado por los Estados Unidos en asociación con la oligarquía ismeña de Panamá, teniendo en cuenta la riqueza
que le estaba dando ese ferrocarril durante 50 años y que ya tenían programado el canal de Panamá en planos, lo tenían estudiado plenamente. Y entonces en una medio revolución que se dio allá, separada de Bogotá, se perdió ese gran territorio de Panamá. Para mí es la pérdida más grande que ha tenido Colombia en toda su historia. Este es el ferrocarril hoy, un ferrocarril de 77 kilómetros que une los dos mares, paralelo a un canal de barcos con todos los contenedores y con calados de 10 y 15 metros. Y este ferrocarril, los vagones son de 2 pisos, o sea, son plataformas que llevan 2 contenedores, uno encima de otro, y hacen el viaje en 1 hora. Van a 80 kilómetros por hora para recorrer 77 kilómetros. Entonces, haciendo 20 viajes en el día, puede usted competir con los barcos, y por eso la riqueza de Panamá. Uno va a Panamá, yo fui con el hijo mío hace muchos años, cuando era jovencito y nadador, y fue a una competencia internacional allá, y hace unos 40 años, Panamá era muy pobre, era muy sencillo, pero vaya a ver lo que es hoy en comercio y en parte financiera. O sea que nosotros tuvimos un ferrocarril interoceánico. Después llega 1890 y 1898, o sea, antecitos de la separación. Llegan los gringos y planean un ferrocarril desde Canadá con Estados Unidos en la frontera, que cruce todo Estados Unidos, que cruce México, todo Centroamérica, que cruce Panamá, que cruce Colombia, Ecuador, Perú, llega a Argentina y llega a Patagonia. Y ese informe tiene planos de todo eso y se han construido casi todos esos ferrocarriles. En los Estados Unidos está unido todo y puede uno llegar prácticamente hasta Houston y pasar a México, y México tiene muchos ferrocarriles. En Colombia no tenemos, en Ecuador no tenemos, en Perú no tenemos, en Argentina hay, y conocí el ferrocarril de Patagonia cuando estuve con el grupo de astronomía en un fenómeno del cielo, y tiene todos estos ferrocarriles. Entonces uno le pregunta, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Y este es los gringos del ferrocarril intercontinental que iba a unir toda América. Ahí están todos los genios, y uno lee el informe y son verdaderos. A cada uno le entregaron un país o una región y fueron responsables cada uno de hacer un informe que dice así. Ese informe, y es copia del verdadero informe que está en la biblioteca de la Nacional aquí en Medellín, y que lo sube hojeando y estudiando. Son como 20 volúmenes que forman por ahí 1 metro de altura. Y entonces dice, en Washington, el 1 de agosto de 1898. Ya dice que en las siguientes páginas de este reporte general del ferrocarril intercontinental, de la Comisión del Ferrocarril Intercontinental, no intenta ofrecer, digamos, una presentación elaborada del fruto de la exploración y de la topografía, sino de 3 partes, entre ellos está Centro y Suramérica, y como una clásica descripción topográfica del futuro desarrollo de este ferrocarril. Y ahí sigue el informe, y yo tengo planos originales o fotografías de ellos que dicen, yo cogí el del extremo a pie de Costa Rica, que es la Chorrera. En la Chorrera dice Chorrera de Panamá de Colombia, porque era de Colombia, en 1800, unos 5 o 8 años antes de la separación, era de Colombia. Y ellos ya habían planeado un ferrocarril por la parte montañosa. La montañosa es 100 metros alto, como el cerro Nutibara.
Y mire, esa es la parte montañosa que hay de allá, y tenían un ferrocarril por la parte, digamos, montaña, que ve en la parte superior, y en la parte inferior otro trazado por la parte plana e inundable, que era mucho más expedita, con curvas más y más corto. Y eso era Panamá. De aquí seguía por la parte superior, o sea, en la de arriba de la diapositiva, ven el ferrocarril que iba por la parte superior hasta Colón. Aquí queda el Atlántico. Ellos prácticamente aquí ya estaba el Atlántico. Y ahí bajaban por el ferrocarril construido en 1850, lo construía y que llegaba hasta aquí. Ahí está el muelle y el terminal de ferrocarriles. Y el otro trazado inferior, que es por la parte baja costera, uniendo al Océano Pacífico, y se unía aquí con el Océano Pacífico. Aquí unía con el Atlántico, que tenían un canal aquí, unido a otra línea que sigue acá, y que consulté, y sigue ahí está Panamá, sigue, este ferrocarril se desprende un ramal aquí, un cambiavías, y sigue por la parte montañosa hacia Colombia. Y otra paralela que iba por debajo. Estaban las dos líneas paralelas, una más alta que la otra. Y así llegaba a Panamá, a Pácora, que queda en todo el límite con Colombia. Pero todavía era Colombia. Esto es Colombia. Esto fue en abril de 1891. El informe número 3 tenía la escala y estaba la firma de los ingenieros que habían trabajado ahí. Y estaba esto en el ferrocarril intercontinental, topografía en Sudamérica, y eso seguían hasta Patagonia. Siguen estos planos paralelos, arriba por la parte alta y abajo por la parte plana, y entraban ya a Colombia. Aquí era de Colombia, pero es Pácora a Chero en Colombia, pero estamos hablando de Colombia, y llegan hasta el río Sucio, que tenía otro nombre ahí. Y así siguen, y ya siguen hasta Cañas Gordas, en Colombia, obviamente, y ya siguen subiendo ya llegan a la cordillera, y ya las dos líneas son casi que iguales. Hay una y la otra, las dos, aquí llegan iguales, aquí están las dos, una y dos, y llegan a Cañas Gordas, y de Cañas Gordas siguen por el Atrato, y siguen por la cordillera occidental, pasan por Urrao, y siguen hacia abajo, y entran a Ecuador, y decía en el informe que tienen salidas al mar, tenían salidas al mar en los sitios mejores. Y así seguía. Entonces en Colombia, llegaban aquí a Pácora, pasaban por Río Sucio, y aquí por Lomas Aisladas, que es una formación de roca donde ellos pasaban cerquita y donde Colombia quiere unirse con Panamá, con carreteras y ferrocarriles, pasando por esta zona de roca para distribuir roca y hacer los puentes y los llenos sobre el Atrato, y aquí sobre el río Parabandocito. Y ahí seguían hacia el sur, y había sitios donde se unían a Cupica y a Humboldt. O sea que esos nombres eran conocidos como sitio. Humboldt queda por acá arribita de Cupica. Y así sigue. O sea que Panamá hoy tomó la línea inferior, y aquí está. Y la están construyendo. Hay un ferrocarril que se llama David Santiago, y está siguiendo exactamente la misma línea que en 1898 dijeron esa comisión. Y aquí sigue y paga por agua dulce, y sigue ese ferrocarril actual en construcción, y llega a Panamá y se va a unir con el ferrocarril de Panamá. Y lo tienen previsto seguir hacia Colombia, hacia La Palma, y entrar aquí a Colombia. Pero acuérdense que esto era Panamá hasta 1903. Y este ferrocarril lo está construyendo Panamá
utilizando ese informe. Ahora, si vamos las perspectivas de nosotros hoy, vemos lo siguiente. En esta edición 955 de los 134 años de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que es un libro que sacan cada año, me publicaron lo que les voy a explicar. Y es un honor la publicación del 2021 de mi artículo, titulado Ferrocarril uniendo los dos océanos. Ahí quedó escrito la siguiente idea. Conexiones férreas a los dos mares o los dos océanos, a Cupica y a Turbo. Y así formamos ese ferrocarril interoceánico. Resulta que nosotros dejamos la historia en 1890 con la Comisión Gringa del Ferrocarril Intercontinental. En ese informe lo leyeron los ingenieros de esa época y Alejandro López y Jaramillo Martínez, Rodrigo Moya y Pedro Rodríguez Mira, en la edición número 4 y 5 de 1917, copiaron la idea de esos ferrocarriles. Y entonces sacaron un artículo que dice que Bogotá y Medellín tienen que preocuparse por las longitudes aproximadas con las que harían algunas vías férreas en Colombia. Medellín a Cupica. O sea que en 1917 se dijo, de Medellín a Bolombolo, 95 kilómetros, Bolombolo a la cordillera, 70 kilómetros, cordillera a Urrao, 30, Urrao a Chaquenodá, esta la vamos a mencionar más adelante, 70, Chaquenodá al Atrato a Bocas de Murril, 55, y Atrato a Cupica, 75. En ese entonces se hablaban de 395 kilómetros, con un trazado muy pobre para los ferrocarriles de esa época, que eran ferrocarriles a vapor a principios del siglo, no eran muy grandes, no, casi que como están ahí en la maquinita en Alpujarra, eran locomotoras muy pequeñas, porque acuérdense que eso apenas iniciaba en Colombia. También dijeron, bueno, también unimos Medellín con Urabá, pero partiendo de Medellín a Chaquenodá, aquí está, a Chaquenodá, o sea que aquí eran como 200 kilómetros. Entonces de Medellín a Chaquenodá, 265 kilómetros, que eran estos primeros, y el Chaquenodá a Urabá, 225, para 490, y también hablaban de Medellín a Cinefaná, en el Cauca, y el Cinefaná al Cispatá, que queda en Morrosquillo, siguiendo la línea el río Cauca, por todo el río Cauca hasta llegar prácticamente a Tarazá y ahí seguir al Cispatá. O sea que en ese año pensaban en el ferrocarril. Y hace 100 años, el ferrocarril de Antioquia envió un pluviógrafo a un pluviómetro o pluviógrafo. El metro lo mide el grafo y el pluviógrafo lo dibuja, para que tomara datos claves en la terminación del trazado del ferrocarril de Urabá, fundamentalmente para la colonización de Urabá, eso hace más de 100 años. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasó? Esto estaba pensado hace 100 años, en 1917, hace más de 100 años. Y entonces ahí, mi abuelo, entre otras cosas, Roberto Luis Restrepo decía, el doctor Roberto Luis Restrepo, antiguo competente vicerrector de la Escuela de Minas, habla sobre el ferrocarril al Atrato y expone con entusiasmo patriótico las ventajas de esa vía, como lo estoy haciendo yo, su nieto. Entonces, él decía, Bolombolo Atrato Pacífico, en 1926, y este era en 1922. Ahí estaba firmado, aquí abajo, julio de 1922, y en noviembre del 26 insistía en otra conferencia líder en aula máxima de la Universidad de Antioquia por el doctor Roberto Luis Restrepo. Y aquí decía que el abuelo de él, o sea, desde una vez que le dijo
el padre, mi padre, o sea, mi abuelo, el bisabuelo, que los jóvenes deberían de preocupar conocer las regiones occidentales y trabajar porque Colombia las aprovechara para gran bienestar y prosperidad. Me he preocupado por ellas y en los últimos tiempos he tenido ocasión de conocerlas en parte y por lo que he visto he llegado a confirmarme en aquella idea a pesar que en el Pacífico y en todo el occidente del río Atrato tiene un evidente motivo de riqueza y prosperidad. Eso lo decía en 1926, hace 100 años mi abuelo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa, por Dios? Entonces fue así con ese planteamiento fuimos a la idea en el 2010 y decía, señores, con el interés primordial de darle salida, Doctor, de darle salida, perdón. cuéntele un poquito al doctor Augusto qué es la idea. El IDEA es el Instituto de Antioquia, IDEA. El instituto es un instituto financiero o un banco que se constituyó con la venta del ferrocarril de Antioquia en 1962. O sea que Aramburu, otro familiar mío por ahí muy lejos, era el gobernador y recibió 200 millones de pesos por la venta del ferrocarril de Antioquia de 1962. Y él cogió eso y dijo, voy a tener una idea y es un instituto de Antioquia para que esta plata no se la roben. Y cogió esa plata y enterita fundó el IDEA y le puso contador y le puso todo y protegió esa plata. Y hoy en día es un banco para Antioquia y le presta plata a todos los municipios y tiene grandes oficinas y hasta presta para otros departamentos y es una institución sana hasta ahora. No sé si de pronto le hagan otro golpe de Estado, pero el IDEA patrocinó esto porque en su misión, cuando se fundó con los fondos de un ferrocarril, dijo, la misión es construir y hacer estudios férreos, y eso no lo ha hecho casi. Yo le he llamado la atención, es que ustedes son el hijo del ferrocarril, por consiguiente, ustedes son los responsables de prestar plata para estudios de ferrocarril, no para ganado, ni para construir, es simplemente para, como principal labor, hacer ferrocarriles, y no han querido. Y le dijimos, como el interés primordial es darle salida al café del sureste y a los carbones de la cuenca del Sinifaná, de Amagá y de Venecia en Antioquia, así como yacimientos en la zona del Chocó y tener la entrada de los productos por el Pacífico, el estudio se concentrará en líneas férreas entre la quebrada Sinifaná en Bolombolo y el Golfo Cupica en el Pacífico. La propuesta es estudiar una prefactibilidad o una prefactibilidad de una línea férrea de trocha internacional con una doble vía que partiendo de la desembocadura de la quebrada Sinifaná en el río Cauca en Bolombolo cruce la cordillera occidental hasta Murrí y luego se cruce el río Atrato en Vigía de Fuerte, se dirija hasta Bahía Cupica o Bahía Solano en el Pacífico a través de la Serranía del Baudó y allí construir un gran puerto marítimo. Eso lo recibió el IDEA en el 2011 y ese era el proyecto. Y lo hicimos. Ahí está el proyecto, aquí queda Medellín, aquí queda Bolombolo y era una línea por acá hasta llegar a Cupica o Valle Solano y otra acá. Esas líneas se estudiaron de la siguiente manera y están trazadas en planos. Ahí está. Este es el primer plano y es la copia de los planos. Aquí vemos a la derecha donde está la flechita, es donde sigue un trazado. Hay dos trazados aquí y se llega hasta el Murrí y ya en la parte del Atrato, que es esta que es muy plana,
ya la línea sería recta hasta llegar al Pacífico y ahí llegar a Cupica o a Vallasolano. Dice, después de cruzar el río Cauca en la cota 700 metros sobre el nivel del mar, en la margen izquierda del río Cauca, acá, al frente de la desembocadura de la quebrada Sinifaná, se estudiaron 3 líneas para cruzar la cordillera occidental con pendientes promedias del 1 y el 1,5 para las opciones 1 y 2, hasta el río Murrí, cerca del río Curbatá, para llegar al Pacífico en la bahía de Cupica o Vallasolano, cerca de la ensenada de Chirichiri, y establecer un gran ciudad-puerto. Y ahí está las 2 líneas, aquí bien, ahí las se ven, con toda una poligonal completa. La opción 3 era, es esta misma de abajo, que dice, después de cruzar el río Cauca en la cota 700 metros lineales y desechando la idea de pasar por Urrao, y para obviar problemas geológicos de la zona, se cruza la cordillera con un túnel largo de 44 kilómetros, que inicia en la margen izquierda del río Cauca, al frente de la desembocadura del Sinifaná, y termina en 900, 44 kilómetros de túnel. Esto se ha preguntado, con pendiente del 0,5%, o sea, prácticamente 0,5% para que el agua salga por gravedad, para ambos lados, ambas bocas, y continúa al final con la opción 1 y 2 con pendiente hasta Murrí. Entonces, esta opción 3, un túnel de 44, un punto hasta Murrí con Curbaté, 64 kilómetros, Cupica, río Murrí, desde esta a Chirichiri, son 200 kilómetros esta línea. Aquí veo, en la parte izquierda baja, ahí va, la voy a seguir con la flecha, sube acá y ahí se empata con las otras. Pero este túnel, o sea que utilizando Google, miré y saqué un perfil que viene desde la quebrada Sinifaná, en el Cauca, en Bolombolo, seguí con esta línea, pasé cerca de Vigía del Fuerte, cerca de Urrao, y llegar acá. Entonces el perfil da acá, el rosado. Este perfil es muy alto, aquí hay páramos. Pero entonces, para no subir hasta allá, se propone un túnel que va desde aquí hasta acá, de 44 kilómetros, pasando toda la cordillera, que es un cretáceo volcánico muy fino. Y aquí ya sigue y se cruza con zonas altas para que dé material para hacer estos llenos. O sea que este se corta aquí y se llena acá. Todo lo que salga de los túneles es para llenar todo esto. Y ya se sigue por el atrato hasta llegar a Baudó, que son unas serranías donde se pueden cortar y utilizar también material para acá. O sea que es factible ese proyecto. ¿Y qué poblaciones? Hay unas poblaciones que llaman Urrao, Bolívar, Concordia, Bertulia, Venecia, Vigía del Fuerte y Molinó. Están ordenadas por población. Esto ya da cerca de 100.000 habitantes. Y aquí está el mismo municipio ordenado por áreas. Urrao, que tiene 47.000 habitantes, tiene una extensión de 2.500 kilómetros cuadrados y tiene densidad de Urrao de 16 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahí se pueden hacer grandes cooperativas agrícolas, grandes cultivos de banano, de plátano, de granadilla, de cualquier cosa. Urrao tenía fama de la granadilla, que era muy bonita. Y así se puede. Vigía del Fuerte. Vigía del Fuerte tiene 1.700 kilómetros cuadrados y tiene una densidad de 3 habitantes por kilómetro cuadrado y son indígenas. O sea que hay que enseñarles a ellos a cultivar y no pararse en el Parque Bolívar a pedir plata. Hay que ir allá. Ahora vemos cómo. O sea que toda esa región se
se hace un desarrollo social. Es que con estas densidades hay que poblarlas y enseñarles a todo eso. También tenemos las 4 obras. Si necesitamos un ferrocarril de 200 kilómetros doble, tenemos unos túneles de 44 kilómetros, tenemos puentes y puertos. O sea que, llamando un ferrocarril, aquí tengo una historia de que para una capacidad de transporte de 40.000 toneladas por día, que es muy grande, pero llegamos a ese tope, pero pueden ser 20.000 o 10.000 al principio, con una velocidad de 80 kilómetros por hora y con un cargue de 6 horas y con vagones de 80 toneladas. Entonces, con 80 toneladas, 100 vagones de 80 toneladas, da 8.000 toneladas por viaje. Si hacemos 5 viajes, ahí están las 40.000 toneladas por día. O sea que 5 trenes con 100 vagones de 80 toneladas dan los 40.000 toneladas. Pero si tenemos 20, la mitad, entonces serían 2 trenes al principio. Y así. O si en 5.000, empezar a que desde 5.000 ya es muy bueno. Se haría 1 o 2 viajes, porque son 200 kilómetros. El tiempo por medio deberían 6 viajes, 6 horas a 80 kilómetros por hora. Había tiempo de cargue, o sea que el tiempo sería de 12 horas mínimo, un tiempo, un ciclo de ir, porque son 6 horas más cargue, más descargue, más cruces, son 12 horas. Puede ser entre uno y 2 viajes. Y la parte social sería esa. El costo, aquí no entro mucho, pero se habló de los túneles y da como 15 millones de dólares por kilómetro. O sea que multiplique por 44 y da 662 millones de dólares. 2 puentes, o un puente grande y otro pequeño, pero pone a 100 millones de dólares. Y también en los equipos, 10 locomotoras, porque son 5 locomotoras de 2, son 5 trenes de 2 locomotoras, con 500 vagones. Eso da 1.470 millones de dólares. Que si usted hace 5 millones de toneladas por año, en 20 años daría 100. O sea que 1.400 dividido por 100 daría 4,7 dólares por tonelada. Porque son 5 millones por 20 años, da 100, entonces da 4,7 dólares por tonelada. Y el costo de transporte para 200 kilómetros, si usted divide esto por 200, le da 7 centavos de dólar por tonelada kilómetro, que este número es asequible. En China lo han bajado hasta 2 y 3, pero porque haya construido unos ferrocarriles, no sé cómo, impresionante. O sea que eso. Ahora, también hay túneles, sí. Nosotros consultamos si túneles de 40 kilómetros se pueden hacer, y claro, por las 2 bocas, la entrada y la salida, y se puede hacer en la mitad 2 túneles verticales, y por ahí entra el equipo para construir del centro hacia afuera. O sea que serían 4 frentes para 20 kilómetros y 20, o sea que cada frente serían 10 kilómetros. Lo mismo que tiene aquí el puente, el túnel del Toyo. Entonces, es creatividad de la ingeniería. Y todo eso le da trabajo a la gente. Y es lo que necesitamos. O sea, los puentes, hay puentes de todo. Este sería sobre el río Atrato, muy parecido. Al que golpearon hace 8 días un barco y lo no, ya no recuerdo dónde, ahí cerquita de Nueva York. Y este, mire, puede ser así, puede ser también de concretos, vea, concretos con pilas, y como el metro de Medellín, este es igual al metro de Medellín, o metálico en arcos, pero arcos de más de 500 metros, o puede ser también así, en curva y con túneles, o sea que tenemos todas las facilidades para estudiar todo eso.
Y entonces, eso ya es como un miedo, creo yo. Y el último es un puerto un Mutis o Puerto Cupica en Chirichiri. Que el ferrocarril llegue ahí, llegue al puerto, llegue exactamente paralelo al muelle y que una grúa cargue directamente desde la plataforma al barco o del barco a la plataforma, pero sin utilizar camiones. Este tren puede tener 100 vagones. Entonces, y lo triste es que los 3 puertos que estamos construyendo no tienen considerado ferrocarriles. Yo ya llamé la atención, les dije, hombre, están cometiendo un grave error, no poniendo una línea férrea paralela al muelle, como tienen todo, como esta fotografía. Es que no es nueva, ni es inventada. Y eso tiene que hacerse. Ahora, no hay puertos allá, ya se estudiaron. Estudiando la batimetría del Golfo de Cupica, se encuentra que el sitio de mejores condiciones para construir un puerto marítimo en aguas profundas de gran capacidad es Bahía de Chirichiri. Allí se presentan profundidades hasta de 50 metros a 1800 metros de la orilla. Si suponemos que la pendiente del fondo es pareja, mediante 30 metros, tendríamos 30 metros de profundidad a menos de 900 metros de la orilla. Y así podríamos deducir que un muelle de 800 metros de longitud podemos tener 6 puestos de embarque, 3 y 3, para buques de gran tamaño y calado post-Panamá. O sea, ahora, como esta bahía tiene más de 6 kilómetros de boca de aguas tranquilas, podemos construir los 2 muelles paralelos, lo cual daría una capacidad mayor, quedando áreas para zonas laterales. Teníamos terminales de carbón para café a granel, así como la posibilidad de un terminal petrolero. Este puerto se había descartado por supuesta lejanía con los centros de consumo y producción. Claro, eso está aislado desde la colonia. Aislaron a Panamá, ahora aislaron al Chocó. Entonces tenemos que entrar allá. O sea que dijeron que era muy lejos y que no había vías de acceso. Entonces, ni había bienes del centro del país. Pero la solución del ferrocarril queda en primera línea de competitividad para hacerla. Como sustentación, y parte de de lo que estoy diciendo, fue una firma alemana, la Herzen Netzen, fabricantes de máquinas tuneladoras TBM y de otras empresas, que era posible construir ese túnel. Igualmente, la asesoría de Juan Roste, un PhD en construcción de infraestructura productiva, que se llama ANRA, sobre el puerto del Golfo de Cupica, en la vía Chelón, entre otros consultores, dijeron que ese puerto era facilísimo y verdaderamente útil por la cantidad. Esa es la bahía de Cupica, en Chirichiri, aguas tranquilas. Usted puede cerrar por acá y convertir todo eso en las plataformas y como quiera, todo eso. Y cortar por acá toda esta serranía para hacer los patios de almacenamiento y con esa piedra que saca ahí, hacer los llenos. O sea que este es en el mapa de Chocó, queda aquí, Chirichiri, es una bahía, vea qué bahía tan hermosa. Y ahí podía llegar el ferrocarril. O también podría llegar a que es también la bahía de Mutis. Ahí está la bahía de Mutis. Que entonces, por aquí o acá, o sea que el ferrocarril puede llegar aquí o llegar a los dos, si quieren, pero esto es agua profunda. Inclusive yo estuve aquí en el año 65 y estuve, aquí hay un desnivel de la marea hasta de 2 metros, como 1,50. O sea que esta parte está húmeda hoy con la marea alta, pero cuando la marea baja, esto se seca. Esto queda arena y un lodo. Y esta parte azul es porque hay un acantilado vertical. Y yo tuve la oportunidad de nadar con unos compañeros
y bucear en este sitio. O sea, ahí estaba Yamuti, con una lancha, vimos acá y nadamos y buceamos con la juventud en el año 65. Pero me queda eso. Ahora, ¿qué pasa? Un año ahora a Urabá. Esta es la línea que acabamos de ver. Esta. Pero aquí hay un sitio que mirando al norte dice, no vea lo que puede hacer y llegará. Y este es el río Atrato y esta verde es la parte baja. La parte café y ahí es la alta. Y aquí hay un nevado. Pero la parte baja del Atrato, usted la puede seguir por el piedemonte de esta cordillera, no meterse a la parte baja que es inundable, sino irse aquí por la patica de esta cordillera. Y eso nos lleva a lo siguiente. Aquí está esa poligonal que se estudió, entonces empieza desde Río Mutis a Mutatá, a Chigorodo, aquí Apartado, Turbo y Necoclí. Y es en el punto inicial de kilómetro 00, en coordenadas geográficas de Colombia, tales en la cota 500 metros sobre el nivel mar, que es este punto aquí. Y el trazado inicia cerca del río Murrí para orientarse siempre hacia el norte, siempre hacia el norte. Cruza el río Curbatá, cerca del río Chaquenodá, el que mencionaban en 1917 esos ingenieros. Continúa hacia las serranías de Chajiradó para llegar a la olla hidrográfica del río Murindó. La palabra do en idioma indígena es río. Entonces Murindó, Chaquenodá, Quibdó, Apartadó, Murindó, todo eso, do quiere decir gran río. El trazado cruza por parte del resguardo indígena en Veracatío. Sí, que pone muchos problemas, pero enseñémosle, la parte social tiene que entrar ahí. Busca la olla hidrográfica del río Pavarandó y pasa cerca de Pavarandocito. Y por Mutatá pasa al norte de Abeiba, por la cota 200, eso es bajito, y continúa hacia la olla del río León hasta Bahía Colombia, que es aquí Bahía Colombia. Y sigue la población de Turbo. El trazado continúa paralelo a la carretera que hay actualmente y a la costa en el Golfo de Urabá, hasta la costa tal en Necoclí. Eso continúa diciendo, la parte más rica de Antioquia y de Colombia puede ser esta. Entonces dice uno, ferrocarril Urabá, la descripción del ferrocarril en primera etapa Murrí, aquí, a Necoclí. Pero si hacemos la primera parte, que es Necoclí, Mutatá, digamos, el trazado paralelo de la costa del Golfo de Urabá, entre Apartado, que queda por acá, y la ciudad de Necoclí, comunicaría a las ciudades puerto en Urabá, estas ciudades puertos, y lo unirían con el interior del país. Los tres grandes puertos que moverán el desarrollo de Urabá antioqueño y de Colombia son Internacional Darien Port, que es esta aquí en Necoclí, que está en construcción. El puerto Antioquia, que queda en Turbo, en construcción. Y el puerto Picicí, en construcción. Es muy curioso que después de 500 años de tener esto aquí, en un año se hayan iniciado 3 puertos muy cerquita uno del otro. Entonces hay que unirlos con un ferrocarril y que ese ferrocarril en la primera etapa llegue hasta Mutatá. Entonces digo, el primer tramo en construir sería desde Necoclí hasta Mutatá. Zona altamente agroindustrial, ganadera, del departamento de Antioquia de Colombia y la salida inmediata al Océano Atlántico. Entonces ya tendríamos, si unimos Necoclí con Murrí y en Murrí con el Pacífico, tendríamos lo siguiente. Ahí está la poligonal, que muestra que son 200 kilómetros entre Murrí y Necoclí. Y ahí está el perfil, un perfil que dice en el Google Earth, saliendo de aquí en la costa 75 metros sobre el nivel del mar. Se sale ahí y se baja y se va por la costa 30 metros sobre el nivel del mar.
cruza por acá, por Mutatá, por Apartadó. Aquí hay unos cerros de Avive, unas serranías de Avive, y se llega a la cota 10 sobre el nivel del mar. O sea que todo esto sería plano prácticamente, a una pendiente del menos del 1% para ferrocarriles. Y estos cortes darían material para llenar esto. Y algunos cortes llenarían esto. Y así tendríamos los costos de Necoclí-Mutatá, primera etapa, tendría unos costos de 800 millones, teniendo en cuenta los 140 kilómetros de línea férrea y los 10 locomotoras de alta potencia, serían 800, que sí, en 20 años sacamos 5 millones de toneladas al año, eso serían 100, valor de 100 millones de toneladas, dividido por esto da $8 por tonelada. Pues quítele 2 ceros y listo. Entonces da costo de transporte para estos 40 kilómetros, dividiendo esto en centavos por 140, da 6 centavos de dólar tonelada kilómetro, muy parecido al otro. Y así, aquí están las poblaciones que favorecía. Aquí hay 500.000 habitantes, entre Apartador, Turbo, Chigoró, Necoclí, Carepa, y ahí están. Hay ya ciudades de 200.000 habitantes, que tienen extensiones de 3.000 kilómetros cuadrados, de 1.300, de 1.100. O sea que hay zonas bananeras y zonas agroindustriales enormes. Ya las densidades están subiendo, pero hay zonas de Necoclí, Carepa y Mutatá que tienen 18. Mutatá tiene 18 habitantes por kilómetro cuadrado. Pueden hacer muchas cooperativas sociales. Y también se unirán Dabeiba, Frontino, Cañas Gordas y Uramita, que ahí tienen otros 50.000 que tienen también densidades muy bajitas, pero con extensiones de 3.400 kilómetros para 108 habitantes por kilómetro. Y estos son muchos indígenas. Entonces hay que coger esa gente. Hay unas especificaciones técnicas, no me va a demorar mucho, está ancho de la trocha 1.43, número de vías 2, primero serían diésel y después eléctrico, o sea, con 1.500 voltios de corriente directa, porque en Murrí hay la posibilidad de una central hidroeléctrica muy grande y sería la fuente de energía de todo esto. Aquí están las velocidades, están los radios mínimos, está el radio vertical, longitudes de curva, la distribución mínima entre ejes, el ancho, el gálimo horizontal, lo tenemos en 9 metros. El metro de Medellín tiene 9 metros en los viaductos y pasan los dos trenes, porque en 10 o 12 metros caben 2 líneas de ferrocarril. Si le pone usted malla, queda totalmente exclusiva, porque el tren no pararía ahí. Y si para, es por una emergencia, y si para hacer negocios, es una multa, porque iría policía férrea y son 10 metros con malla eslabonada y eléctrica a cada lado para que no los colonos no entren ni saquen. Doctor Ignacio, con perdón, a ver si vamos resumiendo, que ya llevamos 1 hora y 10 minutos y las personas ya están haciendo preguntas. Bueno, ya va a terminar, ya rápidamente, con esta diapositiva que es muy bonita. Si esta línea se haría, se pueden poner ramales a centros de acopio, a ramales a centros de acopio, a ramales a centros de acopio de todas estas fincas pararían aquí, o toda esta finca, y se uniría con el ferrocarril propuesto en 1890 para comunicarse con con el Panamá. Y ya, para terminar, ahí está el puerto, ahí está algo, esto es lo que están usando hoy, este tren es el que están usando hoy, muy ingenioso, pero muy pobre. Y esto demuestra que en la zona bananera hay trenes, en la zona bananera de Centroamérica. Ahí están las fotografías de cargando vagones. Aquí cargan vagones y hay unas plataformas, aquí ven a la izquierda, plataformas que traen de las fincas. Traen plataformas
y bajan aquí al centro de acopio y ahí al ferrocarril. Y ya para terminar, muestro esta en el que discuto. La propuesta de nosotros es la negra, llegar aquí al Cupica Pacífico y de aquí unir con el Atlántico, con posibilidades de unir al ferrocarril que viene de Centroamérica. El departamento de Antioquia está proponiendo desde Bolombolo seguir hasta Santa Fe, Antioquia, y de ahí poner un ferrocarril paralelo y pegado a la carretera actual. Yo he dicho ya varias veces que eso me parece que no es útil. Poner un ferrocarril paralelo a la carretera ahora, no. Mejor busquemos una zona y no une al Pacífico. Unamos al Pacífico y desarrollemos esta zona verdaderamente. Ya con esa ya vengo. Y esto es importante, si quiere, lo veo y ya con eso termino. La parte social es, hay que empezar con educación rápidamente, con escuelas, con entidades técnicas, institutos técnicos y universidades, y darle servicios públicos a la gente, desde sanitarios hasta baños y lavamanos, y darle todo eso y hacer la infraestructura del agua para el banano. El banano es agua y sol, no más. Entonces, esa estructura del agua, y así se establece la confianza de toda esa gente indígena, afrodescendientes y toda la gente dándole esto. Pero paralelamente se están haciendo los planos y la parte técnica para, una vez tener confianza, la estructuración ambiental sostenible, una estructuración técnica, económica y financiera ya aprobada por el gobierno, y una estructuración política ya para que con el COMPES, con el CONFIS, con todo lo legal, compra de terrenos, y eso sí se hace. Y así terminamos. Solo aquellos que ven lo invisible, como estamos hoy, hacen posible lo que creen imposible. Y ahí estoy cuando visité en Shanghái ese ferrocarril hace 10 años, y hoy quisiera montar en este que estrenaron hace unos meses. O sea que yo termino con esta interrogación. ¿Por qué no hemos sido capaces de realizar los proyectos estratégicos en ciertas zonas de la nación? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ignacio, por su participación excelente. El doctor José Hilario López estuvo entrando y saliendo porque tenía fallas en su internet, en la zona en que estaba. Pero le dejó una pregunta. Le dejó una pregunta que me parece que a usted le va a permitir ampliar unos conceptos. Dice, doctor Ignacio. Listo. Hola. Existiendo el ferrocarril de Panamá que une los puertos de Colón y Panamá, ¿no cree, doctor Ignacio, que el tren de Petro, Pica Turbo, es otro embeleco? Oigan, tiene mucho. Mire, cuando hablé de ese ferrocarril de 77 kilómetros, se queda uno pensando, 77 kilómetros con doble vía, con ferrocarriles de 80 o 100 kilómetros por hora, eso es una hora. Entonces, competir directamente con eso me parece un embeleco. Cierto, sí va a competir con eso. Lo que yo propongo también en ese es un ferrocarril más largo por una zona riquísima de Colombia que hemos olvidado. Primero olvidamos a Panamá y estamos olvidando a Chocó y estamos olvidando el occidente de Antioquia. Usted llega a Urrao y ahí no sigue nada, no selva donde mataron al gobernador. No sigue nada más.
y allá hay una caída en Murrí que probablemente es una central hidroeléctrica, y hoy estamos pidiendo central hidroeléctrica y esa no se ha hecho. Y el Chocó está aguantando hambre y está solamente permitiendo transportar coca, y ellos sí hacen carreteras, sí hacen caminos. Entonces tenemos que mirar al Pacífico. Por favor, miremos al Pacífico con un ferrocarril que llegue a Cupica y que se una con el ferrocarril central de Petro. Pero Petro dice que va a llegar a Turbo. Alguna vez, y hace un año, me llegó un funcionario del gobierno, hace un mes, y le di, llegaron varios y les presenté esa conferencia, muy parecida, pero la presenté solamente con los dos, y me pidieron el documento, y yo se los di. No tan completo como este, sino los dos, la segunda parte que presenté. Y ellos se fueron hace un año y medio. Y me quedaron de llamar, nunca me llamaron. Pero de ahí hay cosas que yo veo que él dijo, de Buenaventura a Barranquilla, un ferrocarril elevado. Y eso la gente se le criticó. Pero tomando la filosofía de eso, es posible hacer ese ferrocarril. Y existió alguna vez. En los años 70 podía uno viajar o en el año 65, desde Santa Marta hasta Buenaventura, pasando por Medellín, pasando por Cali. Eso se hizo. Duró entre 1963, que se terminó el ferrocarril del Magdalena, hasta 1970, que hubo el derrumbe de Chiropotó, que cerró el ferrocarril del Pacífico. O sea que fueron 7 a 10 años en los que se pudo pasar con un verdadero canal férreo interoceánico muy largo, más de 1.500 kilómetros. Pero entonces ese ferrocarril, mirándolo desde el punto de ingeniería, Buenaventura, Barranquilla, sí, este lo tuvimos, rehabilitemos otra vez. Y de ahí saquemos a Turbo una línea que le sirva a ese canal interoceánico y que nos sirva a nosotros para utilizar el occidente colombiano. Estamos olvidando y nos están quitando al Chocó. Ya nos quitaron Panamá, nos van a quitar el Chocó. Y este gobernador dice que va a partir a Antioquia y también lo parte y tira esa parte de Urrao al Chocó y eso lo convierte en un almacén de coca. O sea que yo quiero, como ingeniero, mirar al Pacífico y utilizar la gente que decía ahí. La parte social es importantísima salvarla. Yo crearía escuelas y todo, y a los indígenas que son tan propios de su tierra, diría, venga, yo le hago casitas buenas, le pongo sanitario, le enseño a cultivar y después le enseño a trabajar el ferrocarril, a ser obrero, a poner la piedra, a poner los rieles, a poner las traviesas, y le exigiría al contratista que el 70% de los trabajadores sean de la región y los capacite como una contraprestación. Y aquí todas las empresas internacionales vienen y hacen escuelas y educan a la gente. O sea que si es un embelezo o embeleco, pensar en que ese ferrocarril va a competir con el de Panamá, no. Yo me iría más que dejando un canal interoceánico para cierta carga, pero unido al centro de Colombia para salvar la parte olvidada de nosotros. La parte social, ahí vimos, hay 1 millón de personas allá pegadas del plátano y de la droga. Entonces no, y eso que ya Turbo tiene salud y tiene instituciones. El hijo mío, que es un neuroradiólogo, ya tiene un contacto con un hospital de primer orden, creo que en Apartado. Y electrónicamente, pues por pantallas, hace las consultas sin tener que ir allá, sino que allá hacen
todo y él desde aquí las dirige. Y él me cuenta que esa zona es riquísima y hay mucho rico, pero no pueden mostrarse por el problema de la guerrilla. Ahí es donde yo tengo una charla, me voy a devolver. Uy, esta fue muy importante, pero esa parte de arriba, esta parte social y todo, aquí resumo. ¿Por qué las empresas consultadas no aceptan trabajar en estos proyectos? Y la respuesta que tuve de varios, que es una alta precipitación pluvial, hasta 10 metros al año, alta humedad de los suelos, régimen fluvial muy variable, selva tropical muy densa y extensa, región muy malsana para enfermedades, en la parte, digamos, de la región. En la parte legal, la legislación colombiana es muy cambiante y exigente, presencia de territorios en resguardos indígenas, violencia muy agresiva en la región, corrupción en las administraciones, extorsión y amenazas a las empresas constructoras, presencia de grupos ilegales, presencia de resguardos indígenas protegidos, que uno puede ni entrar allá, hay que enseñarle, y personal poco capacitado. Entonces la parte social hay que empezar a capacitar gente, a que los indígenas aprendan a trabajar. Ellos no trabajan y tienen el 20% de las tierras de Colombia en las concesiones indígenas, y ellos no trabajan. Entonces la parte social, y los sociólogos, como mi estimado amigo Hernán, debe preocuparse cómo podemos y hacer charlas sobre esa parte, cómo podemos capacitar la parte social para recuperar el Panamá moderno, llamémoslo así, que es de Urabá para allá, o de Urrao para allá. Doctor, y ahí tuvo que retirar la señora Clara Inés López porque dice que se le acabó la pila al celular. Muchas gracias para el doctor Ignacio por proporcionarnos esta conferencia. Qué visión la del doctor. Ojalá en Colombia haya líderes que vean las bondades de este proyecto. Qué bueno. Sí, esa última frase es la interrogación. ¿Por qué no hemos hecho eso? Hay que mover a los políticos, hay que mostrarles. Vea, la doctora Cabello Blanco, que es de Bogotá, antier fue a Hidroituango, no lo conocía. Dijeron que eso era un fracaso, que eso se iba a derrumbar. Y entonces ella preocupada llamó a Empleadas Públicas y dijo, muéstrame eso. Y estuvo antier, le mostraron todo lo que es eso y quedó descrestada. Dijo, si esto no se hubiera hecho y no hubiera salido el año pasado, estaríamos con apagones. Ustedes salvaron a Colombia. Y eso está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Yo he ido ya por ahí unas 10 veces en construcción y conocí todo la oficina de control. Esa oficina de control no la tiene en ninguna parte en el mundo. Controlan los movimientos de las masas, controlan los movimientos de todo lo que hay. 24 horas, 7 días. Y esos, y uno entra a esas cavernas y usted se descresta, se muere. Cuando uno ve esas obras de ingeniería, que tiene problemas, sí, pero salvamos, están las 4 turbinas trabajando y están aportando el 10 o el 12% de la energía. Y faltan 4 turbinas más que los chinos están trabajando, pero por una decisión del alcalde, muy torpe el alcalde, que quitó a los contratistas que habían trabajado el 85% de la obra y lo saca, hombre. Habré dicho, sigan ustedes. Ahí se perdió casi 2 años. Entonces, El anterior uno dice, alcalde. El alcalde, nuestro pasado alcalde, Quintero, fue el que la cagó. Pero miren, compañeros, cuando uno tiene estas ideas, que la Sociedad Antioqueña de Ingenieros la apoya y que ha sacado comunicados, debemos llamar
a los doctores, como la doctora Cabello, que fue a Hidroituango, tenemos que llamar a personas que vamos a Quibdó, vamos a Río Sucio, vamos a Murrí, vamos a Vigía del Fuerte, a Bojayá. Vigía del Fuerte queda cerquita de Bojayá. Entonces vamos a Puerto Mutis y desde el aire y vemos lo que es eso. Vamos a perder el Chocó, ya lo perdimos. Eso ya es un almacén de droga y de madera para los, hay unos contratos de extracción de madera enormes y ellos están usufructuando legalmente, haciendo un daño enorme. Entonces, miremos, la conclusión es, miremos al Pacífico y a Urabá, unámoslo y salvemos esa zona, socialmente y técnicamente, porque si usted hace una carretera, eso no se hace sola, se hace con obreros de la región, y ojalá fueran de la región, para no pagar transportes lejísimos y para que no se aíslen de sus familias. Hay que capacitarlos allá y llevar técnicos bien pagos para que enseñen allá. Yo me iría allá a dictar algunas charlas y a enseñarles a cómo se construyen algunas cosas de ferrocarriles. O sea que, mi estimado, sociólogos y técnicos tenemos que estar en la misma dirección. Entonces, muchas gracias. Un momentito, mi querido doctor. Vemos si el doctor Rodrigo, el doctor Luis Javier tienen alguna pregunta. Listo. Rodrigo. Javier. Yo hice una en el chat que le preguntaba al doctor Ignacio si la ingeniería colombiana es suficiente o si necesitamos ingeniería foránea. Bueno, la ingeniería colombiana ha sido muy golpeada. Para estos proyectos hay que hacer asociaciones público-privadas. O sea, llamar, digamos, a unos surcoreanos que están interesados en esto. Unos surcoreanos que ellos dicen que tienen la facilidad de entrar ahí y que ellos hace 50 años están en condiciones iguales a las de nosotros, en esa zona, Surcorea, y que están dispuestos y tienen la plata y tienen ya la tecnología. Se unirían con unas compañías colombianas como con Concreto, que maneja el concreto muy bien, y así se podría decir. Pero sola la ingeniería colombiana sola no sería capaz, porque no tiene el capital suficiente ni la experiencia suficiente para ferrocarriles. Pero hay asociaciones público-privadas, y yo tengo un compañero, Alejandro Arango, que tiene muchas conexiones internacionales y está trabajando en esa dirección hasta con una firma australiana. Una firma australiana que puede tener, digamos, 10.000 ingenieros o más, y que tiene proyectos en 20 o 30 países. O sea que tiene equipo suficiente para un contrato, colocar ahí dentro de los 10.000, traerse 4 o 5 ingenieros y hacer la obra. Y ellos, nosotros estuvimos hablando con ellos, están dispuestos, esa firma surafricana y la surcoreana, y las chinas también. Alguna oportunidad, hace unos 7 años, unos chinos se comprometieron a hacer ese ferrocarril sin cobrar, sino que le pagaran en tierras, ahí o en los llanos orientales, para ellos cultivar, porque ellos lo que necesitan es comida. Entonces no les cobramos, nosotros lo hacemos y ustedes nos pagan con, digamos, 1.000.000 de hectáreas, diga usted, o 500.000, no sé. Y así se construyó el ferrocarril de Antioquia. Y el ferrocarril a Cisneros, el gobierno le pagaba con tierras. O sea,
Usted llega ahí, esto es baldío. Bueno, haga el ferrocarril que mide nomás 10 métricos. 10 metros o 15 metros, puso el ferrocarril. Pero le pagamos con 1 kilómetro a la derecha y con 1 kilómetro a la izquierda. Ese es el pago suyo. Haga su ferrocarril. Y con esas tierras, él las negociaba o las revendía o las ponía a cultivar con terceras personas. El pago de tierra, así se puede ser. Pero los chinos dijeron, págueme con tierra, porque yo necesito comida. Donde haya manera de cultivar, cultivo. Y pidieron en los llanos orientales. Eso fue una historia de hace por ahí unos 8 años. O sea que las firmas colombianas están todavía muy pobres ante estos proyectos. Estos proyectos costarían unos 2.000 millones de dólares. Pero 2.000 millones de dólares casi que los tuvo Gilinski para comprar a Nutresa. Un árabe ahí de la caja menor le prestó y se llevaron a Nutresa. Entonces, un chino también hace lo mismo. El doctor Rodrigo tuvo que retirarse. Y Javier, ibas a comentar algo. Pues no, iba a darle las gracias al doctor Ignacio. Yo pues he asistido a varias conferencias que he dado sobre este tema, inclusive en alguna oportunidad los acompañé también en las hay y he aprendido un poquitico, pues, pero realmente el conocimiento pues lo tiene el doctor Ignacio y su familia y las hay. La pregunta que usted se hace debería ser, ¿por qué no lo hemos hecho? Debería ser, digamos, el paso a seguir. Es decir, pongamos que tengamos un enfermo en situación crónica, pero que puede salvarse. O enfermo, mucho tiempo enfermo, pero no existe la posibilidad de salvarlo. Entonces, ¿qué se haría en ese caso? Una junta médica para ver cómo lo sacan de ese estado de postración. Antioquia está más o menos lo mismo en este tema del ferrocarril y el país. Deberíamos preguntarnos y hacer una planificación a largo plazo, donde inclusive que lleguen mandatarios como el actual o cualquier otro y tengan que ajustarse a unos planes de más largo plazo para poder, digamos, tener una visión de país a 20, 30, 50 años, que tampoco es mucho. Entonces, las hay y todos los gremios unidos con otros grupos profesionales, sociólogos, antropólogos, economistas, en fin, podrían crear un grupo transdisciplinario o interdisciplinario que empiecen a abordar todas esas preguntas que usted, o todas esas inquietudes que usted señaló anteriormente y de pronto así salimos adelante, porque avalo, por ejemplo, dentro de su presentación, que ya no está centrada en la parte técnica, sino que también incorpora solución para las comunidades por las donde pasa el ferrocarril. Y avalo el hecho de que yo también conocí el tema de los chinos, que existe la posibilidad de hacerlo. Entonces, la pregunta es ¿por qué no lo hemos hecho? O sea, que somos muy antioqueños, somos capaces de unirnos para construir una vaquita colocando una platica, porque no tenemos una visión de más largo plazo y con mucho más, digamos, visión de futuro del departamento. Y así pues, digamos, le hacemos un gran favor a Colombia, pero también nos beneficiamos en ese proceso de crecimiento que estamos estancados en toda esa zona del occidente antioqueño. Sí, yo pienso realmente que el aporte que por lo menos desde la parte nuestra tenemos que dar es cómo motivar a los grandes industriales a que hagan este proyecto que beneficia tanto a la zona de Urabá, que está tan amenazada por este gobierno del cambio y que para ese cambio necesita partir Antioquia en dos. Te cuento, Hernán, cuando el pariente mío estuvo dirigiendo Univán, nos reunimos con Ignacio y propusimos mirar la posibilidad de sacar a través de un ferrocarril ese banano hacia el Pacífico. Y pues no nos pusieron mucha atención. O sea, llevamos 100 años sin que quienes pueden tomar decisiones a nivel político se interesen por estos proyectos. Incluso hay quienes dicen que es que
les interesaba más el tema de las construcciones de las carreteras, en fin. Es decir, eso es una discusión que no vale la pena. Lo importante es que la dirigencia nuestra le falta esa visión de ser más ambiciosos, tener más visión de futuro. Creo que nos falta, y ahí entran las universidades, y no solamente pues los gremios, la clase política, el sector empresarial, ahí todos tenemos que comprometernos porque es el futuro de todos. Doctor Sí. Ignacio, muchísimas gracias por su excelente conferencia. Lástima que la participación haya sido tan baja frente a este tema tan importante para Antioquia, pero creo que cayó en buena tierra. Muy bien, gracias. Yo lo que, como la palabra para salvar eso con el gobierno de Petro, es desde la parte social. Él basa todo en la parte social. Entonces se le dice uno, bueno, señor, usted perdió Panamá hace 200 años porque lo abandonó. Y la parte social allá se rebeló y se unió con unos tipos y perdimos Panamá. Ahora se puede decir que el Chocó, que tanto defiende él y la vicepresidenta, que por la parte social hagamos esa obra al Pacífico primero y salvemos el Pacífico y con gente y le demos un puerto y eso trae mucha gente y por ahí puede entrar todo el equipo de construcción de puerto hacia el centro o entrar por el Atrato y coger de Atrato hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces hay que entrarle con la parte social mostrando la cantidad de gente pobre que vive allá y que hay que el ejército limpiar esos de ilegales. O sea, empezar del puerto hacia adentro. Por ejemplo, en Necoclía, Mutatá, empezar ahí y salvar a esa gente y irlo para el sur. O sea que el ferrocarril dice que Buenaventura Barranquilla hay que entenderlo y diseñarlo por ciertas áreas que la parte social se beneficie y que abra zonas para la agroindustria. Una industria agroindustria a 30 o 40 kilómetros de un puerto o una mina para exportar algo que está en la cordillera occidental. Ignacio, Bueno, muchas gracias, Hernán, por darme la oportunidad. A usted por Ignacio, esa... una última intervención, Hernán. Ignacio, ¿por qué no propones ante la SAI que se haga una reunión para hablar de este tema, para ver los beneficios económicos, agroindustriales y sociales? Uy, ahí mismo. Yo llamo a Enrique y a Oliverio. Sí, Ya mismo lo voy a escribir. Sí, porque yo creo que siempre se ha descuidado ese aspecto social y por eso de pronto inclusive no tiene todo el respaldo que debería tener en Antioquia. Y yo he bregado mucho con la nueva directora del ferrocarril. La nueva, porque estaba con Gustavo Ruiz, pero Gustavo Ruiz ya lo cambiaron hace 3 meses. Y hay una directora que inclusive quedó de llamarme y no ha llamado. Yo le he llamado y no ha contestado. Perfecto. Pero sí me gustaría en la SAI hacer como una tertulia o una reunión donde se le agreguen otros implementos, la parte financiera. A ver, yo le he leído lo que el gobierno sacó para las concesiones férreas. Por ahí las tengo. Yo creo que alguna vez la vimos en esta ética, hace como 1 año y medio. Sí. Pero listo, yo hablo con Enrique y con Oliverio para trascender esta charla. Perfecto. Pero apoyarte en Luis Javier, porque Luis Javier como sociólogo y como filósofo puede ayudarte mucho en la parte social. Claro, yo soy netamente técnico, pero lo único que yo es social es que en mis obras he visto que las hacen los obreros, no los ingenieros.
Los obreros son los que se queman, los que llevan el concreto, el que lo mezclan, el que lo colocan, el que se arriesgan allá en una torre grúa. Esos son la gente. Y esa es la gente que hay que capacitar y darle las oportunidades. El ingeniero dirige, pero no toca el cemento. Digo yo, pues, como una alegoría, que es los obreros del pueblo. Y para uno, entonces uno le puede capacitar a una persona en 8 días para hacer una obra. Cómo mezcla el concreto, cómo lo lleva, manejar un camión, manejar un bulldozer, eso es por herencia. Entonces, pero es el pueblo, la parte social. Los 2.000 ingenieros, los 2.000 obreros, los manejan 3 o 4 ingenieros, pero son los que hacen la obra y son los que llevan la plata para sus casas y para su bienestar. Eso es así. La parte social juega un papel importantísimo en esto. Por ahí lo digo yo. Hay que empezar por la parte social y hacer su vivienda, su escuelita, su proyecto, su sanitario y coger la confianza de ellos. Y ya empezar a enseñarles cómo se pone una piedra, cómo se pone un concreto. Pero la gente, ya que esto gira sobre lo que pasó de la lección aprendida de Panamá. Los dejamos solos. Alguien hizo un ferrocarril y después un ferrocarril y se entusiasmaron con un canal. Entonces crearon una revolución y se separaron de Colombia y ellos solos, ya como república, apoyados por Estados Unidos, y hicieron eso, viendo un plano que por ahí pasa todo el transporte del mundo. Y que si pasa todo el transporte del mundo y le da $1, se llenan. Y se llenaron. Bien, entonces concluyamos. Luis Javier y Ignacio van a pegar una conversada para ver cómo va a ser esa conferencia en la sala. Muchísimas gracias por la asistencia, por la participación, por el trabajo realizado por Ignacio. Que estén muy bien. Gracias, Hernán. Muy querido, y gracias a todos por escucharme. A ti, Ignacio.